Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea con todos vosotros. Bueno, hermanos, en esta oportunidad nos encontramos aquí en el lugar de Cieneguilla. Agradecemos a nuestro hermano que nos accede a esta página que se llama El Mesías en el Perú, para poderles compartir, hermanos, y brindar este estudio acerca de la fisionomía de Cristo. Cómo vino Cristo en su primera venida y ahora cómo viene Cristo en su segunda venida. ¿Cuál fue la fisionomía de Cristo, el aspecto? Entonces vamos a ver como primer libro, el libro de Cantares, capítulo 5, verso 10. En el libro de Cantares, en sus capítulos 5, versos 10, dice la letra: Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Ya está. Libro de Cantares, capítulo 5, verso 10, nos dice que el amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Cuando dice señalado quiere decir una persona. Pero ¿quién es este amado que es blanco y rubio? Libro de San Mateo, capítulo 1, verso 21. Libro de San Mateo, capítulo 1, verso 21, dice la letra: Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya está. Dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es este hijo amado? Dice que el amado es Jesús. Dice que este hijo amado, ¿cómo se llama este hijo amado? Dice que se llama Jesús. Ahora vamos a ver nosotros por qué tenía Jesús esa piel blanca y rubio, como dice Cantares 5:10, que el amado dice que era blanco y rubio. Y este amado llega a ser Jesús. Y ahora, ¿por qué este amado es la piel blanca y rubio? ¿Por qué tiene esa tez de color de piel? Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. En el libro de Lucas, capítulo 4, en sus versos 16, dice la letra: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Amén. Ya está. Y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado. ¿Quién entra a su costumbre conforme el día del sábado? Entra Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En Nazaret. ¿Dónde fue criado el Cristo el Mesías? En Nazaret. Ahora vamos a ver que la Escritura diga cómo eran las personas de Nazaret, cómo eran los nazareos, de repente de una tez color blanca, una tez color oscura. Vamos a ver que la Escritura nos aclare cómo era la tez de Cristo, de repente de Jesús. Libro de Lamentaciones, libro de Mateo capítulo 26, verso 64. Y antes vamos a ver primero Lamentaciones 4:7. Libro de Lamentaciones, en sus capítulos 4, verso 7, dice la letra: Sus nazareos fueron blancos. Ahí está. Dice que los nazareos, ¿cómo eran? Eran blancos. ¿Dónde fue criado Jesús? En Nazaret. Sigue leyendo. Más que la nieve. Más que la nieve, dice, eran blancos. Más lustrosos que la leche. Su compostura más rubicunda que los rubíes, más bellos que el zafiro. Ya está. Dice que las personas de Nazaret eran blancos y rubios, más blancos que la leche, dice, más blanco que la nieve. Entonces vamos a ver ahora nosotros un ejemplo, vamos a poner. Aquí en el Perú estamos divididos por costa, sierra y selva. Las personas de repente de la costa, las personas que están allá en Cajamarca, comparamos con las personas que están en Chincha, en el sur, ¿serán iguales? No son iguales. ¿Por qué? Las personas de Cajamarca tienen una tez color blanco, unas personas son más claras, y las personas de allá de, supongamos, ¿no? De Haití, de otros países, o de acá en Perú, Chincha, son otro color de piel. O de repente de Puno, otra fisionomía. No son iguales que los costeños que están aquí en el Perú. Entonces dice la Escritura que ese amado viene a ser Jesús.
y fue criado en Nazaret. Y como eran esos nazarenos, eran, dice, más blancos que la leche, más rubicundos, dice. Entonces la escritura nos dice que ese amado era Jesús, que era blanco y rubio, era una persona hermosa. Entonces, igual hoy en día ocurre lo mismo aquí en el Perú. Somos mestizos nosotros. Hay personas que son color blancas y otras personas no, de tez color oscuras. Entonces, ahora vamos a ver nosotros con la escritura, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de los muertos, ¿cómo viene aquí a resucitar? De repente, con esa misma fisionomía, con ese mismo aspecto, o cómo resucita Él de los muertos. Libro de San Mateo, capítulo 26, verso 67. Libro de San Mateo, capítulo 26, 67. verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones. Amén. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron bofetadas. ¿Qué cosa quiere decir cuando le escupen en el rostro, le dan bofetadas? Le dan, ¿no?, unos cachetadones. ¿Qué más dice? Y le herían con mojicones. ¿Qué cosa es mojicones? Se preguntarán nuestros hermanos. ¿Qué cosa es un mojicón? Un mojicón viene a ser una bola así de metal, si hemos visto en la película La Pasión de Cristo, con púas. Entonces dice, con eso le herían. ¿Dónde le herían a Cristo? En el rostro, dice. Entonces vamos a ver si él, una vez que le hayan hecho esto de aquí, que le hayan, como se dice, ¿no?, su rostro desfigurado, si él resucita con esa misma fisionomía o no resucita con esa misma fisionomía. Libro de San Mateo 17:9. Libro de San Mateo, capítulo 17, en sus versos 9, dice la letra. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ya está. Dice que los discípulos ven una visión. ¿Qué visión les muestra Jesús? Una visión que ellos dicen que Jesús le dice, no digáis a nadie esta visión. ¿Hasta quién? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Quién iba a resucitar de los muertos? El Hijo del Hombre iba a resucitar de los muertos. Libro de Lucas capítulo 9, verso 29. Libro de San Lucas, capítulo 9, versos 29, dice la letra. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro... Ahí está, hermanos. Dice, entre tanto que él oraba, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. Se hizo otra. Cuando Jesús oraba en el monte, dice que su fisionomía, su rostro se hizo otra. Ya no era igual. Entonces, esa visión habían visto los discípulos. Por eso Jesús le dice, no digáis la visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Quién resucita de los muertos? El Hijo del Hombre. Libro de San Juan, capítulo 20, verso 11, 12, 13 y 14 y 15. Libro de San Juan, capítulo 20, versos 11 al 15, dice la letra. Empero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. 13. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 14. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. 15. Dícele pues Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Amén.
Ya está. Vamos a entender, hermanos, por partes. En el verso 11 nos dice del libro de San Juan, capítulo 20, verso 11, dice: Empero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro. Dice que María se encontraba llorando en el sepulcro, dice afuera. Y baja a ver, dice María, y vio dos ángeles de ropas blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había puesto. María, cuando baja a ver al sepulcro, encontró, dice, dos ángeles blancos, dice, uno a la cabecera y uno al pie de Jesús. En el verso 13, y díjole: mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque me han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dice que los ángeles le preguntan a María y le dicen: ¿por qué lloras, mujer? Y María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han dejado. Entonces, en el 14 nos aclara: y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús. Dice que María, al escuchar esto de los ángeles, vuelve atrás, y cuando vuelve atrás, ¿quién se le aparece? Dice: Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. María vio a Jesús, pero mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué? En el 15, dícele Jesús, Jesús está hablando aquí: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. Dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Dice que María, al retirarse del sepulcro, se encuentra, dice, con Jesús. Pero María, más no sabía María que él era Jesús. ¿Por qué no sabía María que él era Jesús? Porque su fisionomía, su rostro, ya había cambiado. Ya no era igual que la fisionomía, como dice Cantares 5:10, que era blanco y rubio. ¿Por qué? Porque su aspecto ya había cambiado, había mudado ya. Entonces, por eso María lo confunde, dice. ¿Con quién lo confunde? Dice en el 15, con un hortelano. ¿Qué cosa es la palabra hortelano? Es un jardinero. Entonces María lo confunde ya a Jesús con un hortelano, porque su fisionomía, su aspecto de Jesús ya había cambiado, ya no era la misma ya. Ahora vamos a ver con la escritura cómo era el aspecto de ese hijo del hombre. Marcos 16, 5. En el libro de San Marcos, capítulo 16, en su verso 5 dice la letra: y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ya está. En Marcos 16, 5, vamos a ver por qué María no lo reconoce a Jesús. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 5. Y entrando al sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, dice. La edad de un mancebo, ¿qué edad es, hermano Danilo? De unos 20, de 15 a 20 años. La edad de un mancebo es de unos 20 hasta 28, 27 años, es la edad de un mancebo. Entonces dice que María ve a una persona de blanco, dice, a la edad de un mancebo, dice. Entonces María, por esa razón, no conoce ya a Jesús, porque lo vio María a aquella persona como un mancebo ya, porque su fisionomía de ese Cristo, de Jesús, ya había cambiado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué visión vieron los apóstoles, los discípulos? Que su rostro había cambiado, había mudado cuando él oraba. Ya no era ese rostro. Entonces, vamos a ver ahora con la escritura a dónde tiene que venir ese rostro. Libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 46. Libro de Ezequiel, capítulo 20, versos 46. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía y derrama tu palabra hacia la parte austral,
y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Ya está. ¿Dónde tenía que poner ese rostro el Hijo del Hombre? En el lugar del mediodía. Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía y derrama tu palabra hacia la parte austral. Ya está. ¿Dónde tenía que poner ese rostro? Aquí en el Perú, en la parte occidental, ya no en el oriente. Por eso dice, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía. Biblia católica, a ver si alguien tiene. En Biblia católica, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 2, verso 2, a ver, lee, hermano. Y Ezequiel 38, 12, a ver, para aclarar. Libro de Ezequiel, capítulo 38, verso 12. Libro de Ezequiel, capítulo 38, versos 12. Para arrebatar despojos y para tomar presa, para tomar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganados y de posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Amén. Ya está. Dice que mora, hermanos, en el ombligo de la tierra. ¿Dónde es el ombligo de la tierra? Por historia sabemos que el ombligo de la tierra es Machu Picchu, en el Perú, hermanos. Y si ustedes lo pueden comprobar en el libro de Isaías capítulo 2, verso 2, también busquen en la Biblia católica, ahí aclara más mejor, hermano. Entonces, por esa razón también María lo confundió con un hortelano a Cristo. Y también los discípulos se confunden con Cristo. No lo reconocieron a Jesús cuando Él se les presenta. Por esa razón, Cristo, hermanos, viene con otra fisionomía. Es el mismo Jesús que todos creemos, pero con otra fisionomía. Ya no viene como en su primera venida vino, ¿no? Blanco y rubio. Ahora viene con un aspecto ya diferente a la primera venida. Vamos a ver el libro de Isaías 53, 2. Libro de Isaías, capítulo 53, en sus versos 2 dice la letra. A ver, 53, 2. Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura verlo menos, mas sin atractivo para que le deseamos. Ya está. Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y hay parecer en él, ni hermosura. Dice que cuando Jesús venga aquí al occidente, ese mismo Cristo del oriente al occidente, ya no va a venir con un aspecto que atrae a la gente, sino viene con un aspecto, dice, sin hermosura. ¿Para qué viene con un aspecto sin hermosura? Para que ya no le deseemos, hermanos. Jesús viene aquí al Perú, hermano, con la fisionomía que hoy vemos al rostro del año 2000 de nuestro Señor Ezequiel Jonás. Con esa fisionomía viene Cristo aquí a la tierra, hermanos. Todos hemos visto esta fisionomía de Cristo, hermanos, cómo viene Cristo a la tierra. Entonces, en Él ya no hay parecer, no hay hermosura en este rostro, hermanos. ¿Para qué ya no hay hermosura? Para que no le deseemos, hermanos. En su primera venida Él vino una persona blanca, rubia. Entonces, ahora en su segunda venida viene como raíz, dice, de tierra seca. Ahora vamos a ver con la escritura Cantares 5:11. Vamos a ver, hermanos, ahí del cabello. El libro de Cantares, capítulo 5, en sus versos 11. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Amén. Dice que sus cabellos son negros, hermanos. Nuestro Señor es negro y es, dice, crespo, hermanos. Su cabello de nuestro Señor es crespo, hermano. Entonces dice que Él viene con la fisionomía, dice, sin hermosura, para ya no nosotros le deseemos a Él. Y viene con su fisionomía como tierra seca. ¿A dónde viene también? Podemos comprobar en la Biblia en Esdras 2:55. Entonces ahora este Hijo del Hombre, hermanos, viene con su cabello ya, como se dice, negro. Y viene con rulos, hermanos, ya. Ya no es como vino en su primera venida. Ahora la segunda venida ya es diferente.
lo que dice también el libro de Daniel, capítulo 11, verso 29, hermanos. Dice, al tiempo señalado tornará el mediodía, mas no será la primera venida como la primera. Entonces, hermanos, como la segunda, hermanos. Entonces, la segunda venida ya no tiene que ser como la primera, ya. Tiene que ser, dice, diferente, hermanos. Entonces, eso, hermanos, queremos compartir con ustedes acerca de la fisionomía de Cristo. ¿Cómo vino Cristo en su primera venida? ¿Cuál fue su aspecto? Porque todos tenemos un cuadro en casa, ¿no? Donde podemos ver más o menos cómo fue la fisionomía de Cristo, un hombre, ¿no? Que atrae a las personas, un hombre blanco, de cabello no rubio. Entonces, más o menos por historia entendemos que eso fue el aspecto de Cristo, hermanos. Entonces, este es un pequeño, hermano, estudio para que ustedes puedan, ¿no? Leer más, a profundizar, hermanos, este tema, pues deseándoles también, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás sea con todos vosotros. Amén.